Buen día a todos, somos el Grupo H. Mi nombre es Sandra Milena Moreno Aldana, estudiante de Metodología de la Investigación, Universidad Militar Nueva Granada, a cargo del docente Oscar Fernando Pucay Melo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Robinson Navarro. Soy estudiante de la materia de Metodología de la Investigación en la Universidad Militar Nueva Granada, dictada por el profesor Oscar Fernando Cucaita Melo. Buen día, mi nombre es Juliet Sayari Sotelo Leiva. Esta actividad corresponde a la materia de Metodología de la Investigación de la Universidad Militar Nueva Granada a cargo del docente Oscar Fernando Cucaita Melo. Bueno, el día de hoy vamos a compartir con ustedes una serie de respuestas a unas preguntas muy importantes que nos hacemos a diario y que con ayuda de mis compañeros esperamos poder responder esas inquietudes que puedan tener. Bueno, Robinson, iniciemos contigo. ¿Qué es la ciencia según tus propias palabras? Bueno, Sandra, sí, claro, por supuesto. Mire, la ciencia, según el video que pudimos ver de la ciencia en la vida cotidiana, allí Diego Golombek nos indica en el minuto 9:45 que la ciencia es un verbo. En otras palabras, es un hacer, ¿sí? Es hacerse preguntas, es sacudir a la naturaleza a través de preguntas, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, entonces, pues la ciencia es la forma organizada de investigar y entender la naturaleza usando preguntas del cómo funcionan las cosas que pasan a diario. Hay cosas que pasan a diario que a veces nosotros no nos hemos explicado, ¿cierto? Y de Ujú. pronto no hemos ido a investigarlas científicamente. Entonces, como por ejemplo, Sandra, ¿te has preguntado alguna vez por qué el agua moja? Es una pregunta, ¿cierto? Que a veces puede ser muy capciosa, pero es una pregunta importante, ¿cierto? O, por ejemplo, ¿por qué las cosas caen para abajo y no para arriba? Esa es una de las cosas también también son preguntas que a veces uno se hace. O algo más sencillo, cuando estamos en la cocina y estamos cortando una cebolla, ¿por qué lloro cuando estoy cortando las cebollas? Entonces son preguntas y a través de esas preguntas es que se comienza a colocar un marco para el estudio de las ciencias. Muy bien, Robinson, sí, perfectamente concuerdo contigo. Continuamos con cómo se produce el conocimiento. Bueno, allí también es algo muy importante, Sandra y Juliet, y es que en el video que hemos podido ver también de allí de Diego Golombek, en el segundo 24, iniciando el video, él nos dice que el conocimiento se produce haciendo experimentos, ¿sí? Eh, la producción de conocimiento es un proceso complejo y dinámico que involucra la recopilación, también el análisis y la interpretación de información para generar nuevas ideas, explicaciones y soluciones. El conocimiento es a menudo comienza observando las cosas diarias, ¿cierto? Y observando esas cosas del mundo que nos rodea, ¿cierto? Ya sea en nuestra Ujú. casa, en nuestra oficina, en nuestra universidad, es observando, esa observación. Allí es donde comienza el conocimiento. Y a partir de esas observaciones surgen preguntas, Sandra. Y también, Juliet, allí nos salen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué sucede esto o por qué sucede aquello? Como por ejemplo, ¿qué factores influyen en el crecimiento de las plantas del suelo? ¿Sí? De esta manera se produce lo que es el conocimiento. Muy bien, Robinson, muchas gracias por tu aporte. Continuemos. ¿Por qué el mundo cotidiano se ve con una perspectiva diferente a la científica? Bueno, imagínate, Sandra y Juliet, que eso es una de las cosas que a veces uno se pregunta, ¿cierto? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no hablamos cotidianamente de la ciencia? ¿Por qué no en todo lo que nosotros realizamos hablamos de la ciencia? Y muchas veces vemos la ciencia allá, ¿cierto? En un mundo distinto a nuestro mundo diario, ¿cierto? Y según Diego Golombek, allí en el video que pudimos observar, pudimos ver en el minuto 9:36, él nos dice que el mundo cotidiano se ve una perspectiva diferente a la científica debido a que la ciencia no se relaciona con la vida cotidiana. Y la ciencia siempre nos está dando respuestas a preguntas que nosotros no le hacemos, ¿sí? Entonces, el mundo cotidiano y el mundo científico se perciben de maneras muy diferentes, Sandra, porque cada uno está guiado por perspectivas, objetivos y métodos distintos. Además, allí, pues, Juliet, podemos ver ejemplos como en la vida cotidiana percibimos el mundo de manera práctica, ¿cierto? Nosotros, en nuestra vida cotidiana, pues el mundo para nosotros es práctico, ¿cierto? Como levantarnos, cepillarnos, ¿cierto? Tomar un vaso de agua, tomar un café, ¿cierto? Bañarnos, arreglarnos. Esa es nuestra vida práctica, ¿cierto? Y pues está muy relacionado con nuestras relaciones, con nuestras necesidades y con nuestros deseos más íntimos, ¿sí? Nos guiamos por Claro. instintos, emociones y también por el sentido común. A diferencia de la ciencia que tiene un enfoque distinto, ¿cierto? Que es mucho más Ujú. analítico, es más objetivo y busca entender principios subyacentes a fenómenos y a formular hipótesis y probarlas a través de experimentos, ¿cierto? La ciencia tiene como objetivo llegar a explicaciones que sean universales, por ejemplo, como las leyes de Einstein, ¿cierto? O por ejemplo, una ley Ujú. universal que es la ley de la gravedad, ¿cierto? Entonces, aquellas leyes también tienen que ser verificables y que pueden aplicarse de manera más amplia en el entorno científico. Ese es el método esa es la diferencia. No, Robinson, muy interesante y creo que ha sido bastante explícito con los ejemplos que nos has colocado, pero te voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo podemos ver el mundo con esos ojos de ciencia?
Bueno, Sandra, mira, yo te voy a contar que según el video, y allí Diego Golomet también, que es muy importante, de verdad me encantó este video y también se lo recomiendo a todos aquellos que nos estén visualizando en estos momentos y sé que también nuestros compañeros de universidad les habrá encantado. Allí en el minuto 19:14, él nos habla que podemos ver el mundo con ojos de ciencia hablando de las cosas cotidianas, cosas que vemos todos los días, tratando de convencernos de que están presentes en la ciencia. Sí, es muy importante que no distanciemos la ciencia de nuestro diario vivir. ¿Sí? Ver el mundo con ojos de ciencia significa adoptar una mentalidad curiosa, ¿sí? Debemos de tener una mente curiosa, también analítica y objetivo para encontrar y para entender los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. No podemos desligarnos de la ciencia porque la ciencia la vemos en todo momento, ¿sí? Desde el momento en que estamos aquí sentados, cuando nos paramos, cuando salimos, cuando comemos, cuando hacemos cualquier actividad, está la ciencia allí implícita y no podemos apartarla de nuestro diario vivir. No se trata solo de ser un experto en una materia específica, como por ejemplo la física o la química o las matemáticas, no, sino que se trata de aplicar un enfoque científico a nuestras observaciones cotidianas y a las preguntas que surgen en nuestro diario vivir. Esa es la forma en cómo podemos ver a la ciencia de una forma distinta y en nuestro mundo cotidiano. No, Robinson, muchas gracias por tus observaciones, la verdad, un aporte súper valiosísimo y te cedo la palabra. Bueno, claro que sí. Pues aquí ahora tenemos a nuestra compañera Juliet, que pues igual Juliet, quiero preguntarte, tú cuando tienes algún problema, ¿cierto? ¿Cómo abordas los problemas de distintas maneras? Cuéntanos. Bueno, pues de acuerdo al segundo video en el minuto 2, es donde se desarrolla la idea, donde podemos considerar diferentes perspectivas que nos ayudan a ver el problema de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, obteniendo información de otras fuentes y, si es posible, ponernos en el lugar de otras personas. También es importante generar buenas ideas, crear un entorno más agradable, libre de perjuicios y haciendo preguntas más creativas. Ah, ok, perfecto. Súper bien, Juliet. Y bueno, quiero hacerte una pregunta que yo sé que tienes allí la respuesta, pero por favor ilústranos, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser algunas conexiones entre la ciencia, la creatividad y la investigación? Bueno, de acuerdo al segundo video, en el minuto 4, es donde se desarrolla la idea donde la creatividad es esencial para el avance de la ciencia y la investigación, permitiéndonos pensar de manera innovadora, más allá de lo tradicional y más bien resolviendo problemas más complejos, ya sea en una investigación o en nuestra misma vida cotidiana. Ah, ok, o sea que esto va muy relacionado a cómo nosotros pensamos, a nuestro cerebro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, y aquí entonces viene la pregunta entonces, ¿qué elementos generan diferentes estímulos en nuestros cerebros? Bueno, de acuerdo al primer video, en el minuto 13, es donde se desarrolla la idea que los estímulos varían dependiendo del tipo de percepción, ya sea visual, auditiva, táctil. En el estímulo visual podemos observar imágenes, luces, colores que son procesadas por el cerebro, y también en el estímulo auditivo, los sonidos, la música, que tienen un profundo impacto en la auditividad cerebral. Ah, súper genial. Me imagino que esto ya va muy relacionado con el tema de la investigación. Y teniendo en cuenta esto, ¿qué formas de investigar entonces conoces? Bueno, alguna de las formas de investigación que conozco es la investigación cualitativa, es la que por medio de las entrevistas podemos enfocarnos en comprender fenómenos sociales, psicológicos y culturales. O sea que También la investigación, esta entrevista es una forma de investigar a profundidad, sí, sí, claro, porque podemos resolver o más bien resolver dudas, preguntas, resolver inquietudes. dudas, preguntas, entonces se basa más como en lo social. Ok. Bueno, también otra forma que conozco es la investigación cuantitativa, que es la que se basa en la recopilación de datos, en pues, datos numéricos, así podemos analizarlos y relacionarlos entre las variables utilizando herramientas estadísticas. Otra investigación que es bastante importante es la documental, ya que nosotros analizamos y realizamos búsquedas en fuentes secundarias como lo son los libros, los artículos, bases de datos, entre otros. Ah, muchas gracias, Juliet. Muy interesante estas opiniones y estas aclaraciones que nos das respecto a estas preguntas tan importantes. Ahora te cedo la palabra. Gracias, Robinson. Bueno, Sandra, cuéntanos en qué lugar se te ocurren las mejores ideas. Bueno, Juliet, de acuerdo al video, Eres creativo, lo sepas o no, de Duncan Warley, en el minuto 4:57, las ideas pueden surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, en el momento menos esperado, en cualquier ambiente en el que tú te encuentres en ese instante, pero solo pocas veces logramos identificarlas. Entonces, lo que logramos nosotros como seres humanos es impedir que fluyan naturalmente. Cada día despertamos y la mayoría tenemos una rutina, pero cuando esa rutina se rompe o cambia,
y no notamos que inconscientemente activamos esas ideas que de alguna manera nos comienzan a ayudar a desenrollar ese inconveniente que tenemos en el momento, activa de alguna manera esa información que de paso pues, nos ayuda a desarrollar inconvenientes, solucionar problemas y de alguna manera como tan espontánea empezamos a generar ideas que a futuro nos puede ayudar completamente en continuar arreglando pues esas situaciones que en algún momento nos quitan hasta en ocasiones el sueño, ¿no? Entonces, es importante entender que tenemos que estar atentos a que en cualquier instante, en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier cosa puede ser la generadora de esas ideas. Bien, Sandra. Bueno, y basado en esas ideas, ¿por qué crees que ocurre esto? Bueno, Juliet, sucede que cuando nosotros somos niños, nuestra imaginación es ilimitada. Y desafortunadamente, al momento que crecemos, nos volvemos adultos, nos, digamos, solamente asociamos de que la imaginación está en la etapa de la niñez. Entonces, al momento que aparece alguna idea, algún momento de imaginación, sencillamente no lo dejamos fluir, lo dejamos ahí quieto, porque pues consideramos que eso no es importante. Entonces decimos, no, pues ya la etapa de niñez ya la quemé, y entonces yo me tengo que preocupar realmente por temas que corresponden a temas de adultos. ¿Y cuáles son los temas de adultos hoy en día? Las preocupaciones, las responsabilidades, el estrés. Entonces, al momento que nosotros de alguna manera privamos esa imaginación, pues estamos obligando a nuestro cerebro a que realmente las reprima y pues con el tiempo esas ideas se quedan ahí pasmadas. Pero entonces después se nos viene lo contrario, que es cuando tenemos algún inconveniente o necesitamos por algún momento ser imaginativos o creativos y entonces empezamos a forzar el cerebro para que sea una máquina generadora de ideas en vez de lograr que de alguna manera nosotros podamos ser totalmente espontáneos. Entonces, parte del video y la enseñanza y el mensaje que nos deja este señor Duncan Warley es no eliminemos esa ilusión de ser niños, de que no suprimamos el hecho de perder ese cohete, ese unicornio, que sigamos como viviendo esa expectativa aún en adultos, seguir imaginando y seguir creando esas ideas, porque esas ideas es lo que realmente cambian inicialmente nuestro mundo y después, más adelante, pueden llegar a cambiar el mundo por completo. Bien, Sandra, muy importante tu aporte. Y de acuerdo a esto, pues menciona algunas ideas que desarrollaste entre los 6 y 8 años de edad. Bueno, Juliet, de acuerdo al video, eres creativo, lo sepas o no, de Duncan Waldy, en el minuto 0.06 cuando está comenzando, me hizo recordar que cuando yo era pequeña tenía la costumbre de diseñarle ropa a mis osos de peluche, utilizaba recortes de tela, lanas, botones y pues lograba hacer prendas muy funcionales. También soy la mayor de mi familia, entonces tenía la costumbre de inventar historias, cuentos infantiles. Le contaba esas historias a mis hermanos como para calmar en algún momento los miedos que se podían producir, por ejemplo, cuando se nos iba la luz en la casa. Y junto con ellos nosotros desarrollábamos un juego en la casa donde acomodábamos todos los enseres, los muebles, las camas, las sillas, poníamos sábanas, metíamos incluso la loza ahí dentro de esas sábanas, generábamos como unos camping y en ocasiones hasta imaginábamos que eran madrigueras y que por esas madrigueras nos desplazábamos para llegar a otras ciudades y inventábamos historias y parte de las historias y cuentos infantiles que en algún momento veíamos o conocíamos, los hacíamos como realidad en ese momento, en ese espacio que nosotros mismos diseñamos. Sí, qué chévere, pues todas estas ideas también son más experiencias, ¿no? Bueno, Sí. ¿cómo podrías transformar esas ideas hoy en algo productivo? Bueno, Juliet, de acuerdo al video, eres creativo, lo sepas o no, con Duncan Wadley, en el minuto 1.24, él nos menciona sobre la inteligencia artificial. Entonces, esa inteligencia artificial, como tú sabes, está en constante evolución. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos que potenciar al máximo aquello que realmente nos hace humanos. ¿Qué es lo que nos hace realmente humanos? Utilizando la creatividad, la imaginación, la intuición, la inteligencia emocional y la curiosidad. Ese tipo de situaciones, esas emociones que nosotros expresamos, no las va a desarrollar en ningún momento ningún robot o la inteligencia, o por lo menos hasta el momento de la evolución. Entonces, tenemos que entrar de alguna manera competitivos con eso que nos identifica como seres humanos y que nos da como esa firma y ese reflejo que de alguna manera nos identifica de todos los demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cada decisión que nosotros tomamos inconscientemente son el reflejo de esas cualidades que nosotros expresamos. Cada palabra, cada frase, cada expresión es como nuestra firma. Y eso no solamente nosotros lo notamos, la mayoría lo notan en la familia, en el trabajo, los compañeros, los vecinos. Todos saben que en algún momento cada actuar, cada decisión, de alguna manera nos identifican porque saben que tienen nuestra firma propia. Entonces tenemos que seguir siendo espontáneos, tenemos que seguir siendo autóctonos, ser auténticos por completo y seguir desarrollando esas ideas y no dejarnos solamente invadir por la inteligencia artificial, porque de alguna manera nosotros tenemos que entrar a ser competitivos con ellos. Ok, Bien, Sandra. perfecto. Ok, perfecto. Bueno, no, Sandra, Juliet, de verdad, muchas gracias por la participación en este pequeño video. Y queremos darle las gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos. Y queremos decirle que estos son nuestros aportes a la actividad planteada de la materia metodología de la investigación. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y esperamos estar con ustedes en una próxima ocasión. Que tengan un buen resto de día.
Gracias a todos. Gracias.